son creo 2 semanas, no creo que lo hayan hecho porque aprendan ustedes más mínima invasión, sino porque el resto no maneja tecnología. Yo no sé cómo Colon les pueden enseñar en 3 días, ¿no? Bien, obviamente esta parte de la materia va a ser proporcional también, va a ser más del 50% las preguntas, así es que atención. ¿Cuánta gente está en el curso? 41 personas. 41, doctor. ¿Cuántos son ustedes? Más de 100, doctor. Ya. ¿Quién eres tú? Carla Escalera, doctor. Carla Patricia Escalera. Entonces, tú vas a llevar la lista de asistentes. ¿Ya? Está bien, doctor. De estos 10 días. Bien. Cada año cambia porque ya no tiene sentido a esta altura, por ejemplo, que les muestre, estas son las pinzas, estas son las tijeras. Eso ya cambió nomás ya. Entonces, la mínima invasión, vamos a partir con lo que es la torre de cirugía mínimamente invasiva. Eso tienen que saber muy bien. Después de torre vamos a hablar de plataforma electroquirúrgica, eso seguramente nos va a llevar unas 2 sesiones, torre seguramente 1 o 2. Y después de plataforma electroquirúrgica vamos a hablar algo sobre protocolos nuevos, como el ERAS, y vamos a entrar después a las cirugías mínimamente invasivas, paso a paso. Las más frecuentes, la idea es que ustedes no van a ser cirujanos, pero algunos quizás. Entonces, vamos a ver la parte más importante y obviamente los últimos 3 días vamos a hacer los avances tecnológicos, ¿no? En mínima invasión, como es la cirugía robótica, la inteligencia artificial, la cirugía guiada por imágenes, todo esto nuevo, los quirófanos híbridos que se están hablando. Reglas del juego. En la medida que yo voy avanzando y si hay algo que no entienden o hay alguna pregunta, ese rato me comunican, ¿no? Pueden preguntar y aclaramos las dudas. Bueno, una torre de cirugía, no importa ahora, ustedes no se fijen si es Covidien, si es Medtronic, si es Ethicon, si es Storz, eso no interesa. Todos tienen una estructura definida, componentes definidos. Por ejemplo, un monitor que tiene que ser un monitor de grado médico con un tamaño suficiente y lo ideal es que sean más de 2 monitores en el ámbito quirúrgico. Y una torre con ruedas estáticas para el tema de la conducción de electricidad, aislante. Y en esta torre vamos a encontrar este equipo de acá, que es la fuente de luz. Las antiguas fuentes de luz eran de fuentes de luz amarilla, y actualmente las fuentes de luz son de LED, mucha mayor claridad. Por debajo tenemos el procesador de imagen, ¿no? Aquí normalmente se conecta el laparoscopio que ustedes están viendo acá arriba, y por debajo de esto tenemos el láparo insuflador. Y además de esto, en esta plataforma tiene que venir un elemento esencial que es una grabadora. Eso es fundamental porque todos los procedimientos quirúrgicos que se realizan tienen que tener un registro en imágenes y audio, cosa de que si ocurre algún problema tú puedas retroceder y revisar tu misma cirugía. Una forma de aprender es esta: revisar los procedimientos quirúrgicos, revisar cómo lo hacen los expertos e ir mejorando. Entonces repetimos, el monitor, tenemos la fuente de luz, luz LED, el procesador de la cámara, que acá se conecta el laparoscopio, el láparo insuflador, que viene con ventanas para poder determinar la presión intraabdominal, la presión de flujo, la cantidad de CO2 utilizado, y abajo un sistema de grabación. Entonces, esta es una torre de laparoscopía HD. La imagen tiene que tener esta calidad, por eso es lo fundamental, lo importante que sean equipos o pantallas, monitores grado médico con este nivel de resolución.
Entonces, una torre tiene un monitor Full HD de 26 pulgadas para arriba y debería el quirófano tener más de dos o tres. Un procesador de cámara Full HD, como está viendo, o sea, ahora todo esto es actual. Un cabezal de cámara, el cabezal de cámara está acá arriba, esta cosa negrita que está sobre la fuente de luz, porque el tubo es el laparoscopio. Cabezal de cámara Full HD, este cabezal de cámara se va a conectar en el procesador de la cámara. Tenemos una fuente de luz LED, ¿no? ¿Qué ventajas tienen? Mejor nivel de iluminación, menos calentamiento y lo más importante es que tú puedes calcular el tiempo de uso y que no se te rompa, que no se apague directamente en media cirugía. Estos tienen un promedio de 5.000 horas el foco y te va marcando la cantidad de horas. Entonces ya cuando estás en 4.000, 4.500 ya tienes que pensar en reemplazar. Un insuflador hasta 40 litros, esos son los últimos. Estos insufladores de 40 litros son poderosos y este flujo en cirugía bariátrica es fundamental para mantener un abdomen distendido. Y el capturador, que es un grabador, un sistema de grabación que es fundamental para registrar y archivar todos los procedimientos quirúrgicos. Y todo esto viene montado en un carro con todos sus accesorios y sistema de soporte o movilidad. Este es un carro, ¿no?, que está circulando por el piso del quirófano y existen otros sistemas que vienen colgados al techo, todos los equipos, en una estructura retráctil, ¿verdad?, de los quirófanos inteligentes. La pantalla LCD HD de 26 pulgadas. Este es el nivel de calidad de la imagen que uno tiene que tener. No es lo mismo operar con un monitor de estas características que operar como en una noche oscura donde apenas se pueden ver las estructuras anatómicas y peor los instrumentos o los hilos. Existen de esos, sí los hay. Hay torres truchas en varias clínicas de la heroína hacia abajo, donde el nivel de calidad de imagen es pésimo, el insuflador no funciona y es ahí donde ocurren las complicaciones, ¿no? Entonces, lo ideal es, yo en general solamente opero en 2 lugares. Ahora en 3, la María de los Ángeles, Univalle Norte, o donde tenemos el mejor equipo en el Seton. Entonces, tienes que tener un equipo de alta fidelidad, de alta calidad para realizar procedimientos con un nivel alto de seguridad. Estas son las características de lo que es la definición de los monitores, ¿no? Los sistemas de video y su compatibilidad. Todos los procedimientos tienen que ser registrados y deberías editarlos todos y tener guardados, ya sea en el video original o ya editados. Eso es importante, que el cirujano sepa editar, sepa hacer sus propios videos, ¿verdad? El menú programable, en general, los quirófanos inteligentes tienen la ventaja de que tú puedes programar en pantallas touch estériles que caen del techo, o por comandos de voz, que tú puedes programar ciertas imágenes. Esa es la virtud del quirófano inteligente, que a mitad de cirugía yo necesito ver la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica que le hicieron, y como todo está conectado en red, yo podría pedir esa imagen para comparar con lo que estoy viendo en este momento, ¿no? Podemos usar la memoria y además ya son los accesorios que traen los equipos para adaptarlos, ¿no? Los formatos distintos, este formato lo utilizan la mayor parte de las empresas grandes como Medtronic o como Ethicon. Medtronic es esta línea azul y Ethicon es la línea roja a nivel mundial. El procesador de imagen. La mayor parte de los procesadores vienen así, deberían ser Full HD, y una de las grandes virtudes o ventajas ahora que la tecnología está ofreciendo es que los equipos deberían tener botones máximo 2, 3 y conexiones únicas que no compliquen el uso. Esa es la idea, ¿verdad? Así de simple como esto. Entonces acá se conecta el procesador de la cámara o
Este es el procesador, perdón. Acá se conecta el cabezal de la cámara. Existen algunas tecnologías como Olympus, por ejemplo, que te recomiendan mantenerlo enchufado todo el tiempo acá, porque tanto enchufar y desenchufar, las clavijas se arruinan y hemos tenido nosotros este problema. Entonces la idea es dejarlo enchufado. Si tienes una rotación muy alta de procedimientos quirúrgicos, no hay motivo para sacarlo, porque el cabezal de la cámara no entra a la esterilización en ningún sistema. Lo ideal eso es utilizar protecciones de plástico, bolsas plásticas que cubren, porque si ustedes, cuando hablemos de esterilización, ustedes van a poder ver, o sea, el cabezal es extremadamente delicado y podría filtrar agua al interior y sonamos. Full HD, el panel frontal de fácil uso. Los antiguos traían alrededor de 15, de 12 botones, que era una confusión total. Y esta misma imagen se reproduce en el cabezal de la cámara. Entonces, estos mismos botoncitos, tú los tienes ahí arriba, como ya están protegidos con la bolsa estéril, entonces tú puedes manejar y operar directamente desde lo que es el cabezal de la cámara. En la parte posterior del procesador de imágenes, tenemos las conexiones, ya sea para que tú saques conexiones de input o output para grabación u otros sistemas de conexión que necesites, ¿verdad? Entonces, así los perfiles programados son para laparoscopía y ginecología. Dependiendo de lo que tú vayas a hacer, se van calificando, se van colocando los distintos niveles de saturación de color, ajuste de contornos, contraste. Y esto lo tienes que conocer, ¿no? Porque de repente está verde y dices, ahora no sé qué voy a hacer, llamen al técnico. Es bueno que exista un técnico en la sala de quirófano, eso es cierto, pero es más importante que tú seas el técnico. Bien, pasamos al siguiente. Bueno, continúo hablando. Esto es el botón para ingresar la opción. Para guardar la conexión, el balance de blanco, están viendo, la conexión es para el cabezal de cámara en la parte inferior, el botón de encendido y el capturador de imágenes, que es importante acá, ¿no? Vamos avanzando. De los elementos que están en la torre ya hemos visto 3. Hemos visto el monitor, hemos visto la fuente de luz de HD LED. A las antiguas, creo que no les dije, eran luz de xenón con X, supuestamente no calentaban, pero sí calentaban. Y ahora hemos visto el procesador de la cámara y ahora estamos viendo el cabezal de la cámara. Si se fijan, se repiten la misma estructura de los botones en el cabezal y este cabezal ya está protegido por una bolsa plástica y por lo tanto a partir de acá el cirujano empieza a manipular lo que es obtener un screenshot, una imagen instantánea, puedes activar y en los botones de adelante que la mayor parte lo tienen, estos son el zoom para aproximar y el micro, o sea, el zoom para alejar y aproximar y el micro para llevar al máximo la nitidez de la imagen. Entonces, como verán, las recomendaciones de estas últimas, esta es una cámara Medtronic, que es de las últimas, tienen estas ventajas de fácil uso, pocos botones para menos complicación. Entonces tenemos el tipo de tecnología, los CCDs que traen por dentro, ¿no? Y ver la diferencia en cuanto a la calidad de imagen, y esto es lo que uno tiene que buscar. No te puedes conformar con operar en estas condiciones, sino lo ideal es que tú puedas aproximarte y ver en detalle todas las estructuras anatómicas que estás requiriendo. Eso es lo ideal, que tenga una alta resolución, una distancia focal de aproximación manual o automática. El acoplador, normalmente, estos acopladores son estándar. Pueden ser Medtronic, puede ser Ethicon, puede ser Storz, puede ser, no sé cuántas marcas más hay. Este adaptador de la parte distal es universal. Con estos 2 botones se manejan y aquí es donde se adapta el laparoscopio. Por lo tanto, esto es lo de bueno de la tecnología, que son capaces de conversar
distintos orígenes en algunas piezas, ¿verdad? Pero yo estoy absolutamente seguro que el enchufe del cabezal de cámara es único para Medtronic, o sea, no le entra otro cable, ¿verdad? Y la rueda de foco y de zoom, que les decía que están en la parte distal habitualmente. Lo más importante, ojalá no más de 3 botones programables para no complicar la vida del cirujano o del equipo quirúrgico. Entonces tenemos aquí visto desde arriba los 3 botones, el foco, el zoom, el endoacoplador, que este es universal, ¿verdad? Y el grip o las manillitas donde aprieta el cirujano, se abre el diafragma y se enchufa el laparoscopio, ¿no? Esta es la definición que uno debería ver en el acto quirúrgico. Esta es la calidad de la imagen que uno tiene que ver. Por ejemplo, esta imagen está extremadamente roja. Se lo puede mejorar y darle cierto tipo, porque hay demasiado brillo, algo de palidez para que puedas ver mejor las estructuras anatómicas, lo mismo que en esta parte, ¿verdad? Códex no disponible. Uno de los problemas que se tienen con las torres en general es esto, ¿no? Que la electricidad que genera las pinzas o las tijeras o los Maryland o el sistema de la plataforma electroquirúrgica genera un cierto humo que te empaña la calidad de la imagen. Entonces acá no queda más que, por ejemplo, es una terminal de electrocoagulación en el lecho de la vesícula que genera este humo. Y obviamente tienes que parar el procedimiento porque tú no puedes continuar en estas condiciones. Entonces uno adopta una serie de mañas, retirarte al interior del trocar, pero ahora la nueva tecnología te traen unos sistemas, particularmente Storz y Medtronic, te trae un sistema que juega con las imágenes y los colores, no con las imágenes, juega con los colores e inmediatamente te puede cambiar, a pesar de que existe humo, te aclara la imagen. Esta es tecnología propia de Storz y de Medtronic. En cambio, Olympus lo que tiene es un sistema de aspirador automático. Cuando percibe el equipo que existe humo, automáticamente se activa el sistema de aspiración y va aspirando. Solo que al aspirar el humo también te aspiraba algo del CO2, ¿verdad? Entonces, estas cosas han sido un poco el problema, la aspiración de los gases y humos y la aerolización, el problema que nos ha suscitado mayores dificultades durante la pandemia, ¿no? Por el tema de la transmisión del virus a través de los flujos y el aire de la aerolización que producía el CO2. Es importante tener estas imágenes, poder precisar. Acuérdense que esto está magnificado y nosotros podemos ver los elementos anatómicos entre 10 y 15 veces más de lo normal y tú puedes identificar con mayor precisión y hacerlos. Una de las grandes ventajas de la mínima invasión es esta. Realizar procedimientos con una ampliación y un grado de nitidez realmente a uno. Y es así como a uno le gusta operar. Nosotros tenemos una torre Storz y un Olympus en el Hospital Seton, un Stryker en la Santa María y otro Olympus en el Valle Norte. Entonces, pero la clave es saber manejar. No es suficiente tener el coche, la Fórmula 1, ¿no? La clave es saber pilotear y saber arreglar cuando el equipo se arruina, ¿verdad? Esto, por ejemplo, es de artroscopía. Entonces tú acá estás con dificultad, estás observando los elementos. Este es el shaver, ¿no? De una rodilla probablemente que están haciendo el shaving, la limpieza de la cavidad articular, ¿no? Esto es todo lo que limpian, eso es lo que hacen cuando te arreglan la rodilla y te arreglan después los ligamentos. Y la mayor parte, el 100% de las cirugías abdominales van a necesitar un insuflador, ¿no? No así la cirugía torácica.
Entonces, el insuflador electrónico de CO2 con una capacidad los últimos de 40 tienen estas pantallas que hablan de la presión en milímetros de mercurio, del flujo, la presión intraabdominal, el volumen, ¿no? Y la cantidad consumido. Entonces, tiene todas estas ventanas y esta ventana tiene que estar constantemente en la retina del cirujano. Tú tienes que, entre tanto operas, es un parpadeo de milésimas de segundo y siempre estás controlando todos los elementos de la torre de cirugía laparoscópica, particularmente lo que tenga que ver con la insuflación, con el CO2 y la plataforma electroquirúrgica. No hay, yo es que no me di cuenta. O sea, tienes que estar alerta todo el tiempo y conocer. Hasta 40 litros. Insuflación automática es desde 1 litro. Al inicio de la mínima invasión me tocó partir cuando empezaba el año 89, 90, no, 90, no, 90, sí, 92, más o menos la laparoscopía en Latinoamérica. Decían, tienes que empezar con la insuflación muy suave, tienes que aguantar 5 minutos insuflando a 1 litro y pasaba una eternidad, pero esa es la curva de aprendizaje. Ahora le pones en los 15 litros y en 2 segundos tienes distendido el abdomen. Obviamente crea mayores cambios hemodinámicos, pero con el grado de insuflación y la permanencia y la permanente presión, estos han disminuido. Es importante mantener una presión no muy alta dentro del abdomen. No muy alta significa por debajo de 15. Está demostrado en estudios internacionales y publicado también por nosotros de que cuando la presión intraabdominal es igual o mayor a 15, la complicación más frecuente que se presentaba hasta del 3 al 6% de los casos, omalgia, dolor en el hombro. ¿Por qué? Por la distensión del diafragma. Así como la pared abdominal se distiende el diafragma. Las raíces nerviosas que inervan el diafragma proceden del frénico. Por lo tanto, esta distensión de las raíces del frénico provocaba neuropraxia y esto se reflejaba como dolor. Entonces eso no saben todos, ¿verdad? Y el paciente al día siguiente la cirugía de vesícula larga para mí es más de 30 minutos. Entonces se queja de dolor y dice, parece que me ha pasado el frío o he dormido mal de ese lado. No es eso, es la omalgia. Desde que nosotros operamos con 13 o menos, tenemos 0% de omalgia. Es una molestia muy intensa y puede durar hasta una semana. Es importante otra cosa, que el CO2, estas torres de Medtronic y Storz, traen un sistema de calentador para calentar el CO2 y evitar que se empañe, porque cuando viene el CO2, sobre todo en época de invierno, está frío, más frío de lo habitual, y ingresa el CO2 frío y empaña inmediatamente la óptica, ¿no? Entonces calienta a determinada temperatura y además tienen un sistema de filtros, ¿no? Entonces la cara posterior del insuflador. Tiene un sistema de filtros y todos estos tienen sistemas de seguridad para evitar que la presión se exceda más de lo esperado. Cuarto componente, la fuente de luz LED, 20.000 horas. Este es el LED de 20.000 de Medtronic. Es una buena cantidad de horas, es aproximadamente, esto está calculado entre 3 y 5 años de uso de las ampollas o las luces, dependiendo del movimiento que le tengas. Y este es súper sencillo y práctico, ¿verdad? Aquí tienes el botón de encendido, el diafragma para abrir y colocar acá la conexión del conductor de la luz LED. Y acá viene la pantallita que está, aquí te alertan la cantidad de horas utilizado y para el interruptor del standby y la regulación de la potencia. Cuanto menos botones, mucho mejor. Son compatibles con fibras Storz. Eso es bueno, que la empresa te diga, esta conexión es compatible con fibras estándar de Storz, Richard Wolf y Olympus. Son probablemente más Medtronic o Covidien. Estamos hablando de las 4 empresas. Menos, si se fijan, es con Ethicon, ¿verdad? Estamos hablando de la línea azul. Hay una seguridad lumínica del 5%, control de intensidad frontal hasta el 100%, 1400 lúmenes de intensidad, y todo esto lo podemos controlar desde el cabezal de la cámara, todo
Con estos 3 botoncitos es que tú puedes manejar esto, ¿verdad? Y uno de los elementos centrales de una torre tiene que ser un sistema de grabador, el que tú quieras. Puedes traerte un Sony, ¿no?, adaptado, el que necesites, pero no es bueno partir con cirugía mínimamente invasiva y hacer tu curva de aprendizaje sin guardar las imágenes de las cirugías que estás haciendo. Es fundamental tener un archivo para que cuando tengas una complicación y al día siguiente después de la vesícula el paciente esté dando bilis por su drenaje, entonces tú tienes que detectar en ese momento y revisar tu video, ¿no?, y ver en qué momento te has equivocado, ¿no? Y esto se llama percepción visual heurística, ¿no? ¿Eso qué significa? Que todos nosotros tenemos millones de imágenes almacenadas en nuestro cerebro que han ingresado a través de la retina. Entonces, en el momento que tus ojos detectan un elemento anatómico en esas milésimas de segundos y tu cerebro lo reconoce como conducto cístico, prácticamente está decidido el siguiente paso, ¿no? Entonces, ¿eso qué es la percepción visual heurística? ¿Qué significa? Que tú haces comparar estos millones de imágenes con esta imagen instantánea. En ese instante, tu inexperiencia te dice de que sí es cístico, ¿no? Entonces, el siguiente paso, como les dije, está dado. Vas a ir y vas a poner clips y vas a cortar y cortaste la vía biliar. Entonces, cuando existen dudas, esto de la percepción visual heurística es fundamental, porque decir, ahora creo que esto no es cístico, parece que es vía biliar. No es cístico porque es muy ancho, no está en la posición habitual, y habitualmente cuando dan dificultades, esto lo vamos a ver, se dan las dificultades cuando hay alteraciones anatómicas, hay inflamación, hay fibrosis, hay cicatrización. Entonces es ahí cuando pone al cirujano en alerta, y la percepción visual viene de estas imágenes que ustedes van a encontrar en la noche, ¿verdad? Los enamorados salen y ven las estrellas y las nubes, y hay clásico estas imágenes que se ven de la percepción visual de un parque con unos perritos, ¿no? Y nada más que son imágenes al azar, donde la mente empieza a buscar y correlaciona. Mira el amor y el elefante, la luna le está enamorando a las estrellas. Entonces, la cabeza hace comparaciones con ciertas imágenes que has guardado en tu disco duro. Y eso es grave, porque en el momento en que tú lo das por real, es cuando ocurren los accidentes. Entonces uno tiene que, y hay un triángulo, ¿no?, el triángulo de Canisa, que seguramente se los voy a mostrar en algún momento en lesiones de viabilidad, donde hay dos triángulos interrumpidos en la parte media en cada uno de sus lados, un triángulo de vértice superior y otro de vértice inferior, y ustedes ven, y uno puede interpretar, sacar varias, y si a los lados, a los vértices de los triángulos le colocas la cabecita del Pac-Man, este bichito que come. Entonces hay muchas interpretaciones que tú le puedes dar en base a lo que estás viendo en ese momento. Es vital tener grabado esto para retroceder y decir en qué momento me he equivocado. Eso es reflexión, ¿no? Eso es capacidad de análisis, autocrítica, y no volver a cometer el mismo error. No existe un cirujano en el mundo que lesione una vía biliar a propósito, jóvenes. Eso no es, si existe, ese paciente es psiquiátrico y debería estar encerrado. Entonces, de tener un disco duro interno, ¿no?, 1 tera, 2 o 3 o más todavía para que puedas almacenar, que tenga opciones para conexiones USB, que es lo mejor. Yo tengo en la Torre Stores mi puerto, entonces si no estoy con mi Mac, pongo el USB y me lo llevo, ¿verdad? Eso es importante. Y obviamente tener una pantallita que te permita navegar, no quede espacio de almacenamiento, que te permita navegar. Ok.
Es importante contar con un ingreso de datos del paciente para poder registrar todo. Y finalmente tenemos el carro de transporte. Las características de estos carros, que son antiestáticas, parece que se dice, ¿no? Si es el término, tienen un sistema de ruedas que las cuatro tienen que tener sistema de frenos y tienen sistema de seguridad además para proteger los equipos, ¿verdad? Entonces, esto además son aislantes y tú puedes ir instalando los equipos de acuerdo a la modalidad que tú prefieras, colocar arriba o abajo, pero van a contar siempre con todos estos elementos. En general tienen un brazo articulado para la pantalla con la que traen. No es lo más práctico, lo mejor es tener una pantalla en el techo. Tiene que tener un portacámara, el estabilizador de corriente, pintura electrostática, esto es como una especie de pintura aislante, 4 bandejas para los equipos, 4 ruedas, 2 o los 4 con frenos y cajón con llaves. O sea, todo esto está estandarizado ya. O sea, y la idea es que todos los soportes, ya sea Wolf, ya sea Covidien, o sea Ethicon, o sea Stores, tengan la misma estructura con sus detalles particularizados en cada caso, nada más. Las conexiones en la parte posterior. 2016. Y ya los accesorios estamos viendo, esta es las fibras ópticas, esta es la que conecta, la punta que conecta con la fuente de luz LED. Este es un sistema de fibras, ¿no? Son cristales que cuando tú los vas a guardar tienes que guardarlos de esta manera, no enrollarlos ni doblarlos porque le estás quitando la vida media. Y por otro lado, con esto se conecta a lo que es el laparoscopio, ¿no? La conexión para el laparoscopio, entonces para la transmisión de la luz blanca, la luz LED. Entonces, estas se llaman las fibras ópticas. También tienen una vida media, pero que tú le puedes quitar si doblas. Lo doblas o los aros que haces son demasiado estrechos al momento de guardar. Tampoco es bueno el sistema de esterilización para estos equipos. Es mejor tener el sistema de plasma a bajo de temperatura, que es lo último, o el clásico óxido de etileno, pero no sumergirlo. Ustedes van a ver en las clínicas cuando vayan, la mayor parte lo sumergen en soluciones con clorhexidina y obviamente se van a lastimar los cables y la protección externa. Estas son las fibras. Y las ópticas son estas jóvenes, esta que ya está montada aquí en el cabezal de la cámara, se han fijado, ¿no? Lo que hemos hablado hace rato. Y les decía que el diafragma acá se abría con las dos manecillas que tenía acá, con la mano del cirujano, las junta, se abre el diafragma y se conecta a la óptica. Esta es una óptica de 30. Acá viene este cable, este extremo de aquí, viene conectado la fuente de luz, ¿verdad? Entonces ya está armado. El sistema de visualización y de iluminación ya está instalado. Y si se fijan acá en la parte distal de la óptica de 10 milímetros de calibre, este es de 30 grados. Vamos a ver seguramente, fíjense acá. El diámetro define si son ópticas de 5 milímetros, serán más delgadas. Estas dos son ópticas de 10 milímetros, con la diferencia de que pueden ser de 0 grados, de 30, de 45 o de 70 grados. Normalmente para traumatología se utilizan 45 o 70 grados. Entonces, este es un 0 grados, si se fijan es recto. En la medida que se va angulando, fíjense acá, 30 grados. Lo ideal es tener ahora un 30 grados, es fantástico. Eso te ayuda a disminuir las limitaciones del factor profundidad, ¿verdad? Porque eso es lo que pierdes en la laparoscopía. Ahí de la sensación táctil y de profundidad es lo que no tenemos, pero con el tiempo y estas ópticas tú eres capaz de adquirir o suplir esa deficiencia. Entonces, este es el sistema de almacenaje de la óptica, fíjense, del laparoscopio, fíjense acá, y la fuente de luz bien protegida, la fibra, y todo esto es un sistema de esterilización, transportes autoclavables o para óxido de etileno, ¿verdad? Es así. Y no meterle a los líquidos esterilizantes. Es así como funciona la óptica, jóvenes. Este es un sistema
de lentes y de luces que te permiten transmitir la imagen en ese momento de la cavidad abdominal hacia lo que es el monitor. Y tú en milésimas de segundo tener la imagen sin demora, ¿verdad? Es porque eso es, y con 5G, esto yo puedo transmitir mis cirugías a otro sitio y ellos están viendo en ese mismo instante lo que yo estoy viendo. Preguntas. Doctor, ¿usted ve si hay alguna superioridad entre lo que viene de Estados Unidos y lo que viene, por ejemplo, de Japón en cuanto a material o en cuanto a calidad, se podría decir? Se complementan. En la teoría del chino, ¿no? Quedó también y es un paradigma que se ha caído. El problema es que de China hacen en tres calidades, ¿no? Baja, media y alta. Alta es para Estados Unidos y Europa y la baja es para Latinoamérica. Pero si tú pides el de alta calidad, obviamente vas a tener un buen producto. Entonces, indudablemente que si a mí me ofrecen un Cars Stores, ahora, por ejemplo, y a un precio competitivo, me compro el alemán Cars Stores. Y esto es temporal. ¿Eso qué significa? Que en la medida que la tecnología avanza, las empresas van innovando y la que se encuentre con las mayores innovaciones que le haga la vida más fácil al cirujano, esa es la que va a ganar en ese momento. Por ejemplo, hace como 4 o 5 años, Olympus, la plataforma, se me dio el nombre, era espectacular en cuanto a iluminación, insuflación, todos los componentes era muy bueno, porque se habían dejado de estar un poco stores, pero ahora es el momento de stores. Entonces, y de Stryker, que es el americano, o el Richard Wolf, el alemán, es muy bueno, depende mucho del monto de las finanzas, de cuánto tú tengas, ¿verdad? Si tienes un buen recurso económico, compra un Stores que te va a durar buen tiempo y vas a tener un excelente equipo. Si tu recurso económico es medio, cómprate un Richard Wolf, pero si tu recurso es bajo, te compras un hindú, un pakistaní que te va a durar 2 años, ¿no? Y si estás bajo, puedes traerte un refurbished de Estados Unidos, ¿verdad? Los arreglados que todavía funcionan. Entonces el mercado es muy amplio y lo importante es que conozcas. Yo siempre les digo a mis amigos y empresas o centros médicos que van a abrir su centro, a mí me llaman de interconsultor, no cometas el error que han cometido algunos, el comprar por cajas. La empresa te ofrece, esta es la caja de cirugía laparoscópica, y te meten un montón de accesorios que después no llegas a utilizar nunca. Entonces yo le digo, no compres caja, compra la fuente de luz, compra el procesador de la cámara, compra el insuflador, ojalá de las mismas marcas, y lo mismo con las fibras de 5, fibras de 10, cómprate de 20,000 horas de duración. Entonces, en este momento, el mercado, la oferta es tan grande que tú eres el que va a decidir qué es lo que vas a comprar, qué es lo que vas a comprar, ¿no? Entonces, de inicio, habitualmente pecas por desconocimiento y compras cosas o equipos que de repente no te van a ser muy útiles. ¿Qué más? Doctor, una pregunta. En promedio, una torre de laparoscopía, ¿cuánto está costando? Un refurbish de Estados Unidos te puedes armar con $12,000, 10,000 a $12,000, y una torre de stores cuesta $150,000. Esa es la diferencia, ¿no? A ver, no. 100,000, 700,000 bolivianos, sí. Un store está más o menos, una buena torre te vas a comprar con 500 a 700,000. Estamos hablando entre 60 y $80,000, ¿no? El tema, la seguridad social y los hospitales públicos, por ejemplo, no podemos comprar a medio uso ni arreglados. Entonces nosotros tenemos que comprar nuevo de paquete, con factura. Doctor, ¿y qué tiempo de funcionamiento tienen estas torres laparoscópicas? O en todo caso, ¿cada cuánto se las renueva? Lo ideal es tener dos, con diferencia de 2 a 3 años entre cada una de ellas, y un promedio deberías pensar entre 5 y 8 años renovarlas, ¿ya no?
Entonces ese es el tiempo en que tú todavía o la das de baja y la vendes o le das como parte de pago. Porque después ya empiezan las fallas y empiezas a reemplazar piezas. Pero en nuestro medio le dan hasta 10 años y quieren que siga funcionando como si fuera ayer. Y uno ya no sabe la tecnología nueva que va a venir, ¿verdad? Entonces, un tiempo óptimo es 5 años de duración. Gracias, doctor. ¿Qué más? Doctor, yo tenía una pregunta en cuanto al insuflador de CO2, que venían unos números, ¿no? Que pues indicarían los litros de CO2 consumidos, el flujo de CO2 y la presión abdominal en milímetros de mercurio. Lo que quería saber es que si estos cambiaban o variaban en cuanto a las diferentes marcas de las torres laparoscópicas. No, todas las ventanas tienen que ser uniformes, universales, ¿no? Lo que yo pensé que ibas a preguntar si cambiaban, por supuesto que cambian de acuerdo al nivel de la profundidad de la anestesia. Pensé que ahí iba tu pregunta, eso hubiera sido una pregunta inteligente, ¿no? Por supuesto que cambian los valores dependiendo si el paciente se está despertando y el anestesiólogo quiere irse, ya, ¿verdad? Pero te falta todavía. Entonces se pone dura la pared abdominal y hace resistencia y baja la presión, cambian los niveles, obviamente, ¿verdad? Entonces va a depender de la profundidad de la anestesia, del tipo de cirugía que estás haciendo, y los valores y las ventanas son universales. Yo necesito ver todo el tiempo la presión intraabdominal y no puede subir por encima de 13. Tengo que, para mí, un criterio de evaluación de una cirugía, por ejemplo, es, yo cuando me preguntan de perito, ya, el tiempo quirúrgico, ¿qué cirugía era? Vesícula. Tiempo quirúrgico, pregunto. 2 horas. Digo, 1 hora y media, ¿qué han hecho? ¿Qué destrozos han podido hacer en 1 hora y media? Porque el tiempo estándar promedio de una persona hábil, nosotros operamos en 22 minutos, ¿no? Desde inicio a final. Ponle 35 minutos. Pero cuando ya me dicen que se han demorado más, hasta 1 hora te acepto. Pero cuando se demoran más de 1 hora, 2 horas, la posibilidad está demostrada eso, la posibilidad de complicaciones por lesiones iatrogénicas son exponenciales. 1. 2. Pregunto, ¿cuántos clips has utilizado? 12. El paciente amarillo, la mitad de los clips están en la vía biliar, porque lo has clipado en la vía biliar. Si es que no está cortado, pues lo normal es que utilices 5 a 6 clips más máximo. 3 en el cístico, 3 en la arteria cística, 3 en el conducto y 3 en la arteria. Yo habitualmente utilizo 5. Utilizo 3 en el conducto cístico, 2 que se quedan con el paciente y 1 con la pieza para que no chorree. Y la arteria no necesitas porque lo coagulas, entonces solo los 2. Entonces utilizo 5. Si me dicen que han utilizado 12, con seguridad que 7 o 6 clips están en la vía biliar, ¿no? Después pregunto, ¿cuánto de CO2 has utilizado? ¿No? Y si me dicen 500, se han echado el botellón entero, ¿no? Demasiado largo, mucho CO2, y hay terceras de que la anestesia ha sido regional, ¿verdad? Entonces, más difícil todavía. Entonces, hay varios parámetros variables que yo exijo evaluar, incluso para darme opinión. Si la cirugía ha durado 2 horas, han utilizado 1000 litros de CO2, han utilizado 12 clips, ya está clara, hay desastres iatrogénicos en esa cavidad abdominal. Entonces, ya no hay donde perderse, no necesita ser muy experto en el tema para decir que hay complicaciones producto de una cirugía mal planificada y mal ejecutada. Gracias. Yo a la torre la comparo como mi coche de carrera. Para mí la torre es mi coche de carrera y a mí me gusta ganar. Por lo tanto, tengo que saber cambiar llantas, tengo que saber que tiene batería, que puede fallar la batería, qué cosas son los factores que pueden fallar más frecuentemente. En eso tengo que entrenar, ¿verdad? Porque puedes tener la mejor torre y si no la conoces, vas a tener complicaciones y habitualmente el cirujano le echa la culpa a la tecnología. Yo siempre les digo, el 99.9% de las veces la falla es del ser humano. La tecnología es perfecta. Excepcionalmente te va a fallar. Muy rara vez. El que falla es el ser humano. Y eso se llama impericia. No te has capacitado en la
en el manejo de tu tecnología. Y eso es una variable que un problema médico legal se transforma en un problema para el cirujano. ¿Qué más? ¿Qué vamos a leer para la siguiente clase, doctor? La siguiente clase va a ser plataforma electroquirúrgica. ¿Ya? Si ustedes buscan la guía de rotación de cuarto año, ahí van a tener, y está, ya la voy a subir. Vamos a trabajar por acá mismo. Me ha resultado más práctico esto también, el Zoom. ¿Lo hacemos por acá nomás o volvemos a nuestro...? La ventaja es que en el Classroom yo ya puedo archivar todas estas mis presentaciones, ¿no? Entonces, cualquier rato las retomo para mostrarles. Doctor, disculpe una pregunta. Sí. En cuanto a la cirugía, ¿hay alguna institución que regula la realización del mismo o que certifique, por así decirlo, a los médicos que van a tener esas capacidades y habilidades? ¿Cómo se te ocurre preguntar eso si los médicos de Bolivia son los médicos más expertos y capaces del mundo, que nadie los puede calificar ni evaluar? Ese es un pecado que estás cometiendo. En Bolivia no existe nada. En Bolivia existen sociedades científicas que son grupos de amigos, que existe un colegio médico que no fiscaliza nada, ¿no? Solo exámenes de concurso de méritos, examen de competencia y nos llevan en las marchas. Después hay sociedades científicas, pero que tienes que revalidar tus habilidades. Ahora, por ejemplo, yo estoy haciendo mi congreso del American College y mañana concluye, no, el 7. Entonces tú haces ahí tus créditos para mantenerte activo como fellow del American College, ¿no? Entonces es bueno. En este periodo de la pandemia he hecho 3 cursos, estoy terminando el último de pancreatectomía corporocaudal. Entonces es bueno mantener, y estos son cursos evaluados, ¿no? Y te da un puntaje para mantener tu estatus. En Bolivia no hay, pues todos aquí son superstars. Aquí en Bolivia no hay quien pueda calificar, todos son muy capos. Pero yo te les comento que mínima invasión en Cochabamba, y también a nivel nacional les voy a hablar, yo soy paz presidente de la sociedad, yo creo que confiables 10% de los cirujanos de Cochabamba.